Como diría el capo de Franklin P. Jones. El amor no hace girar al mundo. El amor es lo que hace que el viaje valga la pena. Hola. ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. Después de un poco más de 2 años sin un fanfiction más serio. Aquí nos encontramos nuevamente. Algo que, si he de resaltar, es que esta historia es algo hecho más a la vieja escuela. Si lo desean pueden dejar correr este fanfic, mientras hacen alguna otra cosa. Como pajearse. Bueno, me despido por el momento. No olviden usar la caja de comentarios, con gusto los leeré y responderé. Tampoco se les vaya a olvidar dejar ese pitufí pulgar arriba. Jo, tío. Sí que es un dolor en la próstata dar una introducción educada. Mi pequeño pony. Fanfic. Explorando más que la amistad. Volumen 2. Parte 1. El cambio. Ponyville, un pueblo habitado por una vasta cantidad de ponis, que con la puesta más alta del sol orquesta una perfecta rutina entre todos ellos, con un ritmo contagioso y vibrante de energía alegre. Me alejé de la ventana y volví hacia mi para nada barato espejo de cuerpo completo. Era un regalo de mi madre, lo que lo hacía ser tan entre comillas valioso. Era el marco de plata, hecho a casco. Mi larga melena oscura aún requería de unas cuantas cepilladas más. Así que mientras divagaba en mi mente, charlando con mi subconsciente, continué el sutil paso del peine, para estar presentable. Claro, no es que tuviera alguna especie de evento importante como un recital. Es solo, que se me había hecho costumbre. Yo, como Octavia Melody, una yegua originaria de la lujosa Canterlot, siempre se me refería con los términos de refinada, talentosa, bella. No estaba del todo de acuerdo con esas afirmaciones. Cuando venían de mis padres, bueno, era normal ser presentada como una prodigio por parte de ellos. Mientras que, por extraños, lo sentía una clara muestra de lo fácil que era impresionar a los ponis de mi localidad. Sí que eran fácilmente influenciables dejándose llevar por las apariencias. Hace no mucho tiempo había llegado a este pintoresco pueblo, que solo había escuchado por terceros. Ni siquiera mis padres pensaron pasar por aquí durante algunas de sus vacaciones. Mi motivo para tomar la iniciativa fue por el último intercambio de cartas con una de mis amigas. Me contaba que, aparte de estar feliz por mí de haber terminado por fin los estudios de música avanzada en Canterlot, que estaba atravesando por una especie de mala racha financiera. El atravesar la ventana de uno de esos ponis ricachones por accidente fue el colmo para que se decidiera en pedir ayuda. Internamente sí que buscaba un cambio de aires. Después de todo no vivía más con mis padres. Rentaba un pequeño departamento en Canterlot donde tampoco pasa mucho tiempo entre ensayos y recitales. Era peor cuando tenía que participar en alguna orquesta para eventos constantes como bodas o cumpleaños. Por un momento pensé que al intentar irme, los integrantes de mi banda me detendrían. Pero solo recibí comentarios sobre cómo ya era hora de tomar unas vacaciones. ¿Es que acaso tenía tan mala cara? Buenos días. Una estridente voz hizo presencia repentinamente en mi habitación. Era Letty Derpy Oves, mi ex compañera de instituto y ahora, actual compañera de piso. Una Pegaso, diferente al resto, con un gran y cálido corazón de oro que sería incapaz de pensar con malicia, alegrando de manera poco común a más de un pony que se cruce con su intrépida torpeza y adorable inocencia. ¿Cómo está mi nueva compañera? Jejeje. Hablo de ti, guapa. Buenos días, Derpy, estoy bien. Solo estoy terminando de arreglarme. Aún iremos a desayunar, ¿no es así? Pregunté sutilmente, mirándola de reojo. Ayer Derpy me había prometido como segundo regalo de bienvenida llevarme a desayunar a uno de los mejores lugares del pueblo. Obi. Sé que mi regalo de ayer no te gustó tanto, así que improvisaré regalándote otro. Derpy se lanzó a mí en un abrazo, que no supe cómo corresponder. Las calles sin pavimentar de Ponyville, hacía que me costara un poco andar con seguridad, sentía que, en algún momento, tropezaría con algo o alguien. El sol sobre nosotras tampoco ayudaba. De haber sabido que Celestia se había despertado de mal humor, habría sacado mi sombrero y gafas para evitar de hostigarme con los fuertes rayos de sol.
Muffins, muffins, muffins. Tarareaba Derpy trotando al frente mío, guiándome por el agitado pueblo. Y dime Octi, ¿ya sabes qué ordenar? Cielos, no lo había pensado. Me mantuve tan absorta en arreglar mi flequillo y ver mi nueva casa, que no tuve tiempo de elegir algo que comer. Ahí pues, cuando íbamos a la cafetería, siempre pedías un sándwich de margaritas. ¿Aún es tu favorito? Esa pequeña y mundana pregunta me tomó por sorpresa. No sabía que aún recordaba eso. Sí, aún lo es. Pero no donde me estás llevando solo venden postres. Anoche me habías dicho algo parecido. Derpy guardó silencio sin detener su trote. Jaja, es cierto Octi. Lo había olvidado. Bueno, después te llevaré por un sándwich de margaritas. Aunque, eso. Me da una idiota. ¿Qué tal si cuando lleguemos pedimos todos los muffins que tengan? ¿No crees que eso es demasiado insalubre? Derpy guardó silencio un momento pensando, lo posiblemente dañino que podría ser consumir todo eso. Pero de cierta manera me alegra ver que la potra que había conocido hace tanto tiempo aún estaba frente a mí. No tienes que preocuparte tanto. Tu refinada figura estará intacta. Incluso podemos salir a trotar juntas por las mañanas. Así quizás encuentres un guapo semental. Derpy. No digas esas cosas. Yo no sé. ¿Qué tiene de malo, jejeje? Aquí hay buenos partidos, Octi. Sentía el rubor de mis mejillas intensificarse entre más lo pensaba. Yo no había venido aquí buscando el amor. Era ridículo. Y mucho más con los ponis de aquí. No es que tengan los mejores modales por lo que he podido apreciar. Esto me recordó la noche anterior. Con la especial bienvenida que había organizado Derpy para mí. Esa tarde fue mi primera vez en Ponyville. Derpy estaba esperándome en la estación del tren con un pequeño cartel colgado en su cuello. Tenía escrito Octavia, con una K de kilo y una B de burro. Personalmente, me pareció adorable. Al acercarme espero a verme a detalle, de casco a cabeza. Quería asegurarse de que fuera yo, antes de lanzarse completamente en un fuerte abrazo. No recordaba la última vez que la había visto. Sé que eran más años de los que me gustaría aceptar. Para no parecer una mala amiga. Aún el sol estaba presente marcando lentamente una capa anaranjada, que avecinaba el final de este día. Tenía pensado, a raíz de las cartas de Derpy, ir directamente a su casa para desempacar y organizar mis cosas. Principalmente mi chelo, siempre me daba un poco de ansiedad cargarlo por largos ratos. Lo que menos querría en este mundo es que se estropease. Después del abrazo, Derpy me explicó que de la emoción había adelantado la habitación en donde yo me quedaría. Por lo tanto, solo tendríamos que dejar mis posesiones para tener la noche libre. Estaba exhausta del viaje. Pero no podía decirle que no después de tanto tiempo sin verla. En ese instante supuse que querría dar un paseo por el pueblo o ir a un parque para ponernos al día. No podía estar más equivocada. Sin verlo venir, me encontraba enredada en medio de una parranda. Derpy, para hacer conmemoración de mi traslado de Canterlot a Ponyville, decidió hablar con una pony relativamente famoso de este lugar. Si no mal recuerdo su nombre era Pinkie Pie. Y entonces ahí estaba, rodeada de desconocidos, saludándome felizmente, tomando mi casco para agitarlo con entusiasmo. Seguido de un "es un gusto tenerte aquí". Gradualmente se empezó a volver fatigoso para mí. Entre el calor de la aglomeración, el ruido de los parlantes con música a todo volumen que la hacía imposible de disfrutar, sumado a todo el contacto entre pony y pony, me hacía sentir que me faltaba el aire. Respiraba con dificultad. Sentí levemente como me dolía la cabeza. Y, sobre todo, como es que un creciente mareo se apoderaba de mí. De un momento a otro solo sentía como Derpy me estaba llevando del casco hacia la salida principal. Octavia. 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 ¿Estás bien? No. Dije nada, no porque estuviera molesta con ella, sino porque aún me costaba recuperarme de lo que había sucedido. Me costaba admitirlo, pero no era muy bueno lidiando con ponis en grandes cantidades. Simplemente se salía de mi control, desde que era joven.
Incluso cuando terminaba algún recital y había fanáticos listos para saludar personalmente. Simplemente desaparecía cuando nadie estuviera mirando. Esa pequeña parte que todos tenemos dentro que nos hace sentir avergonzados. A mí particularmente me hacía sentir desconectada del resto. Cuando volví a la realidad, Derpy estaba sollozando mientras me abrazaba. Yo lo lamento. El aliento de mi dulce amiga Pegaso desprendía una fuerte esencia sidra. Seguramente ella se la estaba pasando de maravilla. No, yo soy quien lo lamenta. No que quería arruinarte la diversión. Dije sin mirarla directamente. Me sentía apenada. No es así. Yo solo quería recibirte con algo grande. Te extrañaba demasiado. Y comenzaba a sentirme sola. En todo ese momento no me percataba que yo aún no había correspondido el abrazo. Así que como pude y sintiendo el movimiento poco natural de mi cuerpo envolví mis brazos en ella. La brisa fría de la noche me había ayudado a relajarme. Pero fue el cálido abrazo de Derpy que me sacó finalmente de la trampa de mi mente. Ella no tardó en separarse, entró rápidamente para avisar que ambas nos iríamos antes de lo previsto. Y salió, esta vez lista para volver a casa. Aún me sentía un poco mal. Sin duda, había echado a perder las buenas intenciones de mi amiga. El resto fue como cabría esperar. Llegando a casa mostrándome una habitación considerablemente más grande que el apartamento donde vivía. Que, en la primera visita, no vi realmente lo espaciosa que era. Derpy estaba seria. Aunque cada que cruzábamos miradas, ella tocaba una suave sonrisa con sus labios. Supongo que para evitar preocuparme. Y es así, cuando por fin toqué el colchón y me envolví en las sábanas, dejándome llevar por el agotamiento. Ciertamente no fue la mejor experiencia para mi primer día aquí. En el pintoresco pueblo de Ponyville. Octi. Equestria llamando a Octavia. ¿Eh? ¿Qué pasa? Rayos Octi, sí que te vas a la luna. ¿No serás tú la yegua en la luna o sí? Jajaja, lo lamento, estaba pensando, jeje. Te decía que ya habíamos llegado. Derpy levantó el vuelo para mostrarme una sorprendente estructura en forma de pastel. Sin dudas era bastante llamativa. Aunque algo cursi al mismo tiempo. Como si fuera hecha para potrillos o para un cuento. Mi buena amiga aterrizó y trotó hacia la puerta. Dentro, y con el anunciante sonido de una campanilla. El desolador panorama vacío nos dio la bienvenida. Salvo por Pinkie Pie, quien estaba detrás del mostrador, balanceando una cuchara sobre su nariz. Derpy continuó su recorrido hasta ella, quien estaba jugando sin notar la llegada de dos potenciales clientas. La yegua, que dudo fuese más joven que yo, balanceaba una cuchara de madera sobre su nariz. Como una payasa. Sin términos de ofender. Hola Pinkie. Oh. Hey Derpy, ¿cómo estás después de la gran fiesta de ayer? Escuché que se tuvieron que ir antes de que empezara lo bueno. Al escuchar eso no pude evitar sentirme nerviosa. No estaba preparada para alguna especie de interrogatorio sobre qué nos hizo retirarnos. Así es, tuvimos un gran problema, pero todo está en orden. Me alegra escuchar eso, y díganme qué puedo ofrecerles. Muffins, queremos todos los muffins que tengas. Jaja, dudo que puedan terminarlos antes de que se enfríen, bobita. ¿Te parece mejor si les doy una docena? Por supuesto. Los comeremos aquí. Okidoki Loki. Durante toda la charla Pinkie no dejó de balancear la cuchara de madera sobre su nariz. Ni mucho menos lo hizo cuando caminó hacia atrás sin ver por dónde iba, manteniendo su infantil juego. Vayamos a sentarnos, Octi. Me dijo Derpy tomándome de un casco y tirando de él con gentileza. Me hacía parecer una especie de potrilla perdida. Yo, no lo había notado hasta ahora, pero desde que llegué a Ponyville ella siempre hacía eso. ¿Es que acaso se me veía tan insegura? Fue así. Con la tenue balada ambiental de las vivas calles de Ponyville. A las afueras del negocio. Que junto a Derpy tomamos propiedad de una pequeña y desgastada mesa de madera. Con tan solo verla cualquiera podría decir que tuvo una larga vida. Los cojines que la rodeaban no eran la gran cosa. Lo suficientemente suaves a comparación del suelo. Pero tampoco lo suficiente como para sentirse cómoda. La decoración del lugar transmitía lo mismo que podía percibirse desde afuera. Un lugar cursi, sacado de un cuento pony.
No era de mi agrado. Pero conocía a algún par de potrillos en Canterlot que estarían felices de estar paseando y curioseando por aquí. Pero supongo que era la gracia del lugar. Porque si me pongo a pensar sobre presupuestos y VIPs, no tengo duda que de eso no tienen problemas. Con la enorme fiesta que habían montado repentinamente, teniendo en cuenta, bueno, los gastos de eso. Pero ¿qué podía pedir con exactitud? Quizás estaba siendo demasiado quisquillosa. Sabiendo de antecasco el lugar en donde estaba. Derpy, quien no había dicho nada después de sentarnos. Disponiendo más que de jugar con las servilletas de la mesa. Me dijo. Yo sé que no. No es a lo que estás acostumbrada. Soltó, ella claramente estaba inquieta. Fui tan obvia mirando el sitio. ¿Derpy podría leer mi mente? Si es así. ¿Por qué no me lo dijo? Pero te juro que los postres aquí están riquísimos. Si para ella era perfecta esta dulce posada, digna de apropiarse de tener 5 herraduritas Michelin. Podía confiar que así será. Aun cuando personalmente podría catalogar este sitio como una pocilga para potros. Está bien, Derpy, no tienes que preocuparte demasiado. Le dije, fue lo primero que se me ocurrió realmente. Pero, sabía que no era suficiente. Conocía a mi encantadora amiga de crin dorada. La podía leer como si fuera una partitura. Tenía que hacer un poco más. Esforzarme, un poco más. Le brindé un pequeño gesto de lo que para mí era una sonrisa. Derpy me miró un momento sin darme una respuesta directa. Tomo otra servilleta de la mesa. Giro su cabeza hacia la entrada. Otti, estoy muy feliz de que aceptaras venir conmigo. Parafraseo mi acompañante de pelaje gris. Mientras apretujaba la servilleta que tenía en sus cascos. Ella aún estaba agitada. Cielos, querida. Dime qué es lo que pasa. Aclaré con una creciente preocupación. No pude evitar acercarme un poco a la mesa. Sobreponiendo mis patas delanteras en la desgastada y ligeramente astillada madera pintada de azul. Octavia, yo te extrañaba mucho. Cuando yo fui la primera en dejar Canterlot, estaba feliz. Pero, también tenía miedo. Pensaba que no te volvería a ver a ti ni a los demás. Sé que tú y yo hablábamos por las cartas. Pero eso no era suficiente. Con el resto fui perdiendo contacto con el pasar de los años. Me preocupaba demasiado que eso nos pasara a Octi. Olvidaba lo sentimental que esta Pegaso podía ser. Recordaba cuando íbamos al instituto. La repentina explosión de emociones que siempre la acompañaba. Era la clase de pony que lloraría de felicidad por compartir momentos valiosos con sus amigos. O también que rompería en llanto con alguna obra de teatro para nada trágica. Siempre la vi como una burbuja. No solo por el hecho de tener varias en su cubie mark. Pero su esencia era muy semejante a una. Derpy, nunca me iré de tu lado. Le dije, tan seria y suave como solo yo podría ser. Entonces mi mente involuntariamente comenzó a regresar en mis memorias. El momento exacto en que la conocí por primera vez. A quien ese entonces llamaba señorita Oves. Se encontraba aferrada a mí. Sollozando, entre mis cascos, sus lágrimas inocentemente manchaban mi uniforme escolar. Recuerdo a Bombón, otra de mis compañeras de clase. Envuelta en gritos y jadeos con una unicornio de tonalidad mentolada. Creo recordar su nombre. Lyra Earstrings. No hablé mucho con ella durante nuestra estadía en el instituto. A mi derecha el aún muy joven Dr. Oves. Tenía una ferviente y acalorada discusión con Vinil Scratch. Ella. No quiero pensar en ella por el momento. Ni tú ni nadie tiene derecho a hablarle así a ella. Exclamó el joven corcel café. Su tono grave de indignación quedó muy grabado en mis recuerdos. Al igual que la respuesta que le dio a esa unicornio blanca. Y luego. ¿Crees que a mí me importa? Solo mírala, es un fenómeno con esos ojos. La idiota ni siquiera sabe sumar. Y me da rabia que la hayan admitido en esta escuela siendo tan inepta. Entre todo ese escándalo, me costaba entender qué estaba pasando a mi alrededor. Pero, ante todo, cómo me había envuelto en todo esto. Ni hoy logro entender cómo debería haber actuado en ese preciso momento. Algo dentro mío me dice que hubiera hecho más.
Mientras que otra me dice que fue suficiente con haber estado ahí para ella. En fin, el clásico martirio de lo que pudimos o no hacer. Haciendo que solo nos hundamos más dentro de nuestro ser. Los docentes no tardaron en intervenir en aquel encuentro. Apartando a los estudiantes que estaban expectantes. Todos ustedes deténganse en este preciso momento. Gritaron. No olvidaré cuando Bombón y Lira fueron separadas por medio de la fuerza. Mientras que por el otro lado Vinil y el Doc cesaron su intercambio de palabras para mirarse con odio. Todos, esa tarde fuimos llevados con la directora. Durante el traslado de Pi. Aún no se había alejado de mí. Temblaba sutilmente. Estaba aterrada. Y no tenía planes de abandonarla. Nuestro para nada amigable grupo fue resguardado en una sala de espera. Bombón, con ayuda del Doc. Intentaban detener una pequeña hemorragia nasal que tenía la joven yegua de crin azul y rosa. Después de su aparatosa pelea. Su pelaje brillante, ahora lo mantenía con una visible capa de tierra y polvo. Sin mencionar los visibles moretones. Y como no, su uniforme estaba rasgado. Lira no estaba en una posición diferente. Con un pequeño espejo de bolsillo miraba los pocos favorables resultados del conflicto. Limpiándolo como pudiera, e intentando ocultarlo con maquillaje. La joven Scratch no dejaba de mirarme ocasionalmente a mí y a Leppy. Tocaría sin problemas su disgusto ante nuestras presencias. Derpy solo se escondía entre sus alas y mis cascos de esa mirada amenazadora. No recuerdo cuánto tiempo estuvimos ahí. Lo que sí recuerdo era evitar cruzar la mirada con cualquiera de esos salvajes. Hasta que, finalmente la directora fue llamando de par en par para aclarar todo este problema. Primero fueron Lira y Bombón al ser el acontecimiento más grave. Quienes entre todo el regaño que recibieron, fueron suspendidas una semana. Le siguieron Vinil y el Doc. Ambos solo se sentaron a escuchar lo que tenía que decir la directora y otro maestro que estaba dentro. Ambos se llevaron un citatorio para sus padres. Al final. Escuché mi nombre junto con el de la Pegaso que aún quedaba a mi lado. Personalmente esperaba alguna especie de reprenda como las que escuché para mis compañeros de clase. Pero, solo se nos preguntó nuestras versiones de la historia. ¿Qué, para bien o para mal? No redujo ni cambió las condenas del resto. Derpy en un principio estaba reacia a hablar. Supuse que tenía miedo de las consecuencias que podría traer el delatar a sus bullies. Encontró un poco de voluntad, cuando, sin pensarlo demasiado a como solía ser yo, le brindé una tímida y reconfortante sonrisa mientras sostenía su casco. Su rostro hinchado por el constante llanto. Su melena desaliñada que ocultaba parte de su rostro. Me conmovió. No podía más simplemente quedarme callada o sin corresponder ese apoyo que ella estaba buscando. Por alguna razón en mí. La jornada había terminado. Ambas estábamos caminando de vuelta a nuestros respectivos hogares. Con el magnífico ocaso acariciando nuestros pelajes. Una Canterlot gradualmente vacía por la pronta llegada de la noche. Con la princesa Celestia siendo la monarca que era, teniendo que manejar no solo el sol, sino que la luna tras la partida de su hermana. Así anunciando el final de otro día más. Derpy se ofreció a llevarme hasta la puerta de mi casa. Fue su forma de agradecerme por no dejarla tirada durante el problema. Antes de despedirnos por completo, ella me abrazó nuevamente. Y me dijo: nunca me iré de tu lado. El repentino peso que sentía caer sobre mi hombro me sacó de mi mente. Era la cabeza de Debbie, que no solo ya estaba ahora sentada a mi lado después de que yo me moviera de asiento para estar cerca de ella, sino que también se relajaba sobre mí, masticando un muffin. Estaba más tranquila. Y eso me daba un gran alivio. Gracias, Octi. Eres la mejor. Dijo aún con el pequeño postre en la boca, haciendo que no fuera tan claro su halago. El tintineo de la campanilla de la entrada resonó. Llamó nuestra atención. Al fin habría otro cliente y así Pinkie dejaría de mirarnos haciendo gestos de ternura. Eso estaba comenzando a incomodarme. La voz que escuché tan pronto se alzó. Me hizo acelerar el corazón. Lira, te he dicho miles de veces que no estés mirándole el trasero a las yeguas. Oh, vamos. No puedo evitar fijarme en cosas lindas. Aunque no tienes que ponerte celosa, Bombón. Solo tengo ojos para ti. Yo. No podía creerlo.
Parecía una alucinación. Eran ellas. Lira. Heartstrings y Sweet Drops. O como le decíamos con cariño, bombón después de tanto tiempo. ¿Cómo? ¿Por qué? Y sobre todo ¿cuándo? No digas eso, papu.